Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro con la literatura. A nombre de Colombia, el Grupo de Cognición y nuevamente la calurosa bienvenida a este espacio, a este taller de ilustración que va dentro del cronograma planteado de cuentos que buscan las apuestas de participación en el concurso Leer y Escribir, versión número 16. Las historias que salvaron el planeta. Está con nosotros nuestra tallerista del día de hoy. Ella es Karen Ramírez, perdón. Karen, ¿cómo estás? Muy bienvenida a este encuentro. Y sabemos que la ilustración ha sido parte de esas formas de expresión literaria. Y cada vez que tenemos la oportunidad de escucharte hablando y orientándonos acerca de la ilustración, pues se convierte en un goce completo. Entonces, muy bienvenida nuevamente y ansiosos y ansiosas de seguir aprendiendo contigo. Muy buenos días, Marta, gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas las docentes que se empiezan a conectar con nosotros y también a aquellos que nos van a ver en diferido. De nuevo, reiterar y darle la bienvenida a este primer espacio en el que nos encontramos para hablar de la ilustración y las primeras grafías, como esa categoría presente en nuestro concurso Leer y Escribir en su versión 16. Como ya Marta nos lo mencionaba, pues este año la apuesta es por una visión futurista hacia el 3021 y que podamos contar a través de esos relatos, desde las grafías, desde esos elementos artísticos, esas historias que salvaron el planeta. A medida que nos vamos conectando, entonces vamos a iniciar con un ejercicio de escucha también, adentrarnos en esas apuestas que nos propone en nuestra temática de este año. Me va a permitir entonces compartirles una canción para que podamos escuchar. No paren ni las batallas se enciendan, los odios se nos crezcan como inmensas cordilleras, aunque nuestras tierras verdes de rojo y sangre se enciendan. Yo todavía creo en el amor, creo y en la paz también. Todavía creo en el amor, creo en la paz también. Mas cuando hay paz, las nubes negras se van. Queremos ver más allá de las estrellas. Y brotará el corazón y la tierra, los sueños y las ideas, y harán la patria más buena. Todavía creo en el amor, creo y en la paz también.
todavía creo en el amor, creo en la paz también. Vamos a ir dejando ahí ya esas reflexiones que empiezan a surgir y desde esa invitación, como les decía, que nos empieza a hacer nuestro concurso, desde esas historias que nos podemos pensar que como docentes y más en este país en el que nos encontramos con tantos desafíos, tantos retos históricos y desde la actualidad, pues aún queremos apostarle, ¿no? Apostarle por esa esperanza, por esa creatividad, por ese sentido de resiliencia y por esas demás apuestas de innovación y de construcción en este momento de paz, pero también ligadas con ese ejercicio de desarrollo y de conservación ambiental. Entonces, de nuevo, bienvenidos, profes, que se van conectando. Y para empezar a hablar de cómo nos acercamos o cómo se ven esas prácticas desde ilustración y ese ejercicio también como acompañantes que vamos a desarrollar en esta versión del concurso, pues empezar con una de las apreciaciones de nuestros precursores y grandes referentes frente a la educación artística, y como ellos mencionan que el arte es esencialmente un medio de expresión y es un lenguaje del pensamiento para los niños y para las niñas, y cómo desde esos ejercicios que tenemos en educación inicial y en primer ciclo, que es donde se enmarca en la categoría, las dos categorías que tenemos en el concurso, pues estamos en marco de ese desarrollo, ¿no? De ese pensamiento artístico ligado con la percepción, con los ejercicios de sensibilidad, con las tareas de imaginación y con esa puesta en escena de la creatividad, pero que también está en marco o está ligado con ese desarrollo también de pensamiento crítico, pensamiento científico que tenemos en nuestras aulas, y cómo estos pues se van a articular para permitir expresar y dejar libre esas producciones artísticas que esperamos compartir y desarrollar en nuestras aulas con nuestros niños y niñas. Mencionar entonces algunas de esas habilidades que están detrás y que se empiezan a articular en este ejercicio desde lo creativo y desde lo artístico, pero como les decía, también de la mano de ese pensamiento complejo, pensamiento hacia la resolución de problemas y lo que sería lo científico. Igual recuerden, profes, a medida que vamos avanzando, la idea es que podamos tener la interacción a través del chat y ya más adelante en un ejercicio ya desde la expresión creativa. Arrancamos entonces por ese primer encuentro de esas relaciones que tenemos y que tienen nuestros niños con el mundo, ¿no? Mediado desde la observación y cómo nos generamos esas interacciones a través de la exploración y a través de los sentidos, que es una habilidad que empieza o que se va gestando desde esos primeros años, desde esos primeros meses, y que empieza a complementarse con esas otras habilidades que vienen detrás y que se vienen desarrollando. Aparece entonces la indagación, esos ejercicios que nosotros tenemos en nuestra aula, ¿no? Desde ese momento cero cuando arrancamos en nuestras sesiones, nuestras secuencias pedagógicas, y cómo desde esa comunicación, desde esas interacciones verbales, desde esa generación de preguntas, desde ese reconocimiento de intereses, empezamos a plantear y les permitimos a ellos generar cuestiones, generarse preguntas acerca de qué quieren saber, pero también que de la mano pues vamos desarrollando y propiciando esas habilidades desde lo propositivo y desde lo argumentativo, que empezamos a ver en gran medida y con más fuerza desde esos 5 años, ¿no? Este es un recorrido también desde esas habilidades que van implícitas en esas actividades o de ese desarrollo que queremos ver desde lo artístico, pero que seguramente ustedes van a identificar que efectivamente están a lo largo de esa práctica pedagógica que desarrollamos en todas las áreas, desde ese acercamiento, desde esa exploración y desde ese desarrollo de aprendizajes desde la cotidianidad. ¿Qué pasa entonces con la creatividad? ¿Cómo la definimos? Desde esa forma, desde ese medio o esa facultad mejor para llevar a buen puerto o a término una idea, una iniciativa que empieza
a desarrollarse en nosotros mismos, pero que desde ese ejercicio de mediación, desde lo pedagógico, desde lo comunicativo, pues nos va a permitir generar sí esas ideas, llevarlas a cabo, pero teniendo en cuenta esa libertad de expresión y ese ejercicio también de la autonomía que es tan importante en nuestros niños y niñas, y cómo se va dando esa autonomía también desde lo progresivo. Cómo vemos desde la creatividad esa posibilidad de generar algo nuevo, algo desde esa curiosidad, pero que también nos va a dar cuenta de qué está pasando con ese ejercicio de pensamiento y con esa exploración de los diferentes lenguajes expresivos y de esa producción de esos conocimientos y de todo eso que está pasando a nivel cognitivo en nuestros niños y niñas. Vamos avanzando. Bueno, acá, antes de avanzar, recordarles, profes, quienes se vayan conectando, la importancia de diligenciar la asistencia, que nos vayan contando desde qué colegios se van conectando, para también tenerlo presente. Bueno, les voy a compartir acá. Aquí lo tenemos. Muchas gracias, Andrés. Entonces, desde ese ejercicio de observación, de interacción con el medio, ¿qué pasa con esa generación de inquietudes, de preguntas, de respuestas también? Y con esa explosión de creatividad, pues va ligado también de ese ejercicio de exploración. Entonces, ¿qué pasa al interactuar con el medio y ya encontrarnos con esa riqueza de materiales, de texturas, de formas, de sabores, y cómo desde esa primera infancia, de esos primeros años, pues nos enfrentamos a esa exploración de una manera más corporal, más sentida, que nos permite experimentar, identificar qué nos va gustando, descubrir, ¿cierto? Eso que sí, eso que no, esos materiales con los que nos sentimos más afines, esas formas con las que empezamos a explorar un poco más, y también desde ahí analizar ese contexto, analizar esas tareas a las que nos enfrentamos, pero también esas apuestas desde esa autonomía que ya mencionábamos un poquito, y desde cómo nos dejamos dar a conocer esas ideas, eso que queremos transmitir, que a medida, pues como sabemos, a medida del desarrollo infantil, pues va a ir cambiando, y ya hacia ese primer ciclo, pues nos encontramos con una forma ya de expresión un poco más esquemática, más hacia esa organización puntual de objetos y demás, pero que siempre va a estar ahí presente. De la mano entonces aparece también la experimentación, y cómo desde esos materiales que ya venimos explorando, pues cómo empezamos a jugar con ellos. Entonces, cómo se empieza a ver ese análisis o ese uso de objetos, pero también cómo entran esas relaciones que nuestros niños y niñas empiezan a articular con esa conjugación de formas nuevas, de superposiciones, de comparaciones también, de similitudes, de diferencias, generación de contrastes, y cómo va de la mano, como ya hablábamos también, de ese pensamiento científico, ¿no? ¿Qué pasa con esas actividades que tenemos desde esos proyectos de aula? Sí, desde esa generación de actividades científicas, de laboratorios, de experimentos, y cómo desde ahí esa exploración general de esas habilidades, de esos materiales y de esas interacciones, pues nos va dando como ese cimiento, ¿no? Para esa expresión final de lo que esperaríamos en lo que sería ese producto de creación que llevaríamos de nuestros niños y niñas hacia el concurso. Entonces, estos, pues vamos viendo cómo estas habilidades se van entretejiendo y van dando cuenta de eso que desarrollamos en nuestras aulas y cómo lo veríamos ya hacia el concurso. Entra también este ejercicio de resolución de problemas, que va de la mano con esa creación de hipótesis, y que se relaciona también con lo que ya veíamos desde la autonomía, desde ese ejercicio de toma de decisiones, de definir con qué vamos a trabajar, de cómo permitimos esa participación también de nuestros niños y niñas, la importancia de nuestras actividades, disponer de diferentes formas de, ¿no? Diferentes materiales a explorar, diferentes formas de presentación, diferentes formas de expresión, que permitan a nuestros niños y niñas, desde esa toma de decisiones, desde esa autonomía, pues dar cuenta de esa curiosidad, de esa imaginación, de esa inventiva, de cómo también en nuestras aulas pues vamos trabajando ese ejercicio de persistir, ¿no?
de ese manejo de cuando a veces las cosas no nos salen como esperábamos, de que queríamos plasmar, no sé, una silla y de pronto no se ve como lo esperábamos, pero que podemos seguir y que podemos apostarle a eso que de pronto va a salir mejor y que va siendo parte del ser y de ese desarrollo, ¿no? Entonces, la idea es que podamos ir viendo algunas actividades de eso que ya desarrollamos en nuestra aula y que nos da cuenta de cómo estas habilidades desde lo artístico y desde lo científico pues empiezan a vivenciar. Entonces, bienvenidos todos los aportes que de pronto queramos compartir desde el chat, desde cómo vemos estas habilidades y ya más adelante desde esas estrategias que de pronto podamos compartir acá en esta red también de docentes interesados que se empieza a construir. Entonces, desde ese ejercicio de observación y de exploración, tenemos cómo se da esa exploración, como ya lo mencionábamos, desde los sentidos, cómo permitimos, cómo disponemos esas obras de creación en nuestras aulas para que se dé ese reconocimiento del hacer propio, pero también que permitamos leer y conocer esa diversidad desde esa expresión de los demás, pero también un elemento importante y es esos ejemplos o esas proyecciones del arte en este sentido desde artistas reconocidos, que para que ellos puedan ver esas diferentes perspectivas y desde ahí ir generando, ¿no?, ese interés, pero también ese perfilamiento desde esa personalidad, desde esos gustos y desde esas formas de expresión. Facilitar también desde esos ejercicios de exploración hacia el medio, de vinculación de materiales, cómo empezamos a observar esos detalles, cómo vamos de esa presentación de lo general, de algún paisaje, de algún concepto un poco más amplio y nos vamos acercando hacia esos detalles que nos dan mayor información y que nos permiten analizar también esos elementos desde la cotidianidad. Entonces, cómo nosotros jugamos en el aula, ¿cierto? Con esos espacios desde lo impreso, con esos espacios que van más allá de nuestro salón de clase, con esos rincones, con ese ejercicio de talleres y cómo les damos esa posibilidad de rendir, pues de expresar esas apreciaciones frente a, en este caso desde lo estético también, sin ser juzgados, sin permitirnos únicamente a escuchar y que ellos den cuenta de eso que están viendo, desde esa observación que está pasando. Y acá entonces aparecen una de las herramientas que de pronto ustedes ya conocen y es una serie de galerías que presenta Google y una en particular que es la puesta desde el Museo Internacional de los Niños en Noruega. Les voy a compartir, bueno, a ver si podemos hacer un recorrido rápido desde donde podemos proyectar esas obras, les decía, de algunos artistas que de pronto son reconocidos, pero también desde esas apuestas que tienen niños y niñas alrededor del mundo y que nos daría cuenta que están de esas múltiples formas de leer, ¿no? De leer esa cotidianidad, de leer el contexto en el que estamos y de expresar. Entonces, ¿cómo se ve, por ejemplo, el museo dentro de las estrategias pedagógicas que involucramos desde ese reconocimiento del patrimonio, ¿sí?, y en el ejercicio propio de las dinámicas del concurso, desde ese ejercicio de reconocimiento de las historias que han pasado, por las que ha transitado nuestro país, desde eso, de pronto lo que consideramos necesario cambiar para apostarle al salvar nuestro planeta, al salvar nuestro país, al salvar nuestra ciudad, y desde ahí generar esas anticipaciones, ¿no?, esas motivaciones frente a los ejercicios que de pronto nos podamos pensar para desarrollar en el aula y para propiciar estos ejercicios creativos que nos permitan pues llevar a ese puerto esas obras de nuestros niños y niñas que consideramos para presentar en el concurso. Desde acá recordarles, profes, que tenemos igual 2 categorías
para el ejercicio de la tipología de ilustración y primeras grafías. La primera destinada a los niños y niñas que se encuentran en grado jardín y transición, y la segunda ya para los niños que están en primero y segundo. Entonces, para desde ahí ir incentivando, pero también reconociendo esa diversidad y cómo van a cambiar esas formas de expresión, ¿no?, a lo largo de esas edades y conforme al desarrollo y a esa propiciación de momentos y espacios de interacción. Cerrando acá, señor. Por aquí tenemos dos preguntitas a propósito de lo que estás mencionando. Nos preguntan, anónimo, que si pueden presentar obras colaborativas elaboradas por varios niños y que cómo pueden enviar las obras de los niños. Bueno, mis profes. Frente a las obras colaborativas, pues la idea es que se presente una obra por estudiante. ¿Qué puede pasar? Que generemos esos espacios, esas actividades pensadas en la creación colectiva, pero donde cada niño y niña tenga su espacio particular. Si, por ejemplo, vamos a pensarnos en el desarrollo de un mural, ¿sí?, en el desarrollo de, no sé, o una temática específica, una actividad donde propiciemos esa exploración donde estén todos, pero que cada uno tenga o ese espacio de cartulina o ese material que tengamos definido para que quede la obra de cada niño y luego hacer esa selección. La otra pregunta iba en marco de cómo podemos enviarlas. Ya más adelante vamos a hablar de los formatos, profe, pero la idea es que tengamos un link donde se van a subir estas obras de creación, tenerlas en formato PDF con los datos de contacto y que sean de extensión máxima 3 páginas. Ya vamos a hablar un poquito también más adelante, pero entonces recordemos que puede presentarse una ilustración única o puede presentarse una secuencia pensándolo en esa narración de historias desde lo gráfico, que incluyan varios dibujos, pero es importante que la extensión o que esa acomodación de ilustraciones no exceda las 3 páginas. ¿Listo? Entonces, importante también, desde ese ejercicio de observación, pues permitirles y dar esas claridades y esas inferencias también desde esas múltiples opciones de uso de materiales, que va a ir de la mano y que ya vamos a hablar un poco también de cómo se ve esa composición, de cómo se ven los colores en esas ilustraciones o en esas obras y en ese ejercicio también de observación de lecturas del mundo. Nos vamos entonces con el ejercicio de indagación que siempre está presente en nuestro día a día, desde esa indagación en las asambleas, desde el momento de saludo y desde esa ya exploración de conocimientos previos al enfrentarnos a una sesión o a unos conceptos particulares, a unos saberes que queremos presentar, pero entonces va a ir en marco de ese tipo de preguntas que generamos, ¿cierto? Que nosotros siempre le apuntamos más allá del sí y el no, a generar esas estrategias, esas preguntas que permitan, ¿no?, a los niños y a las niñas a contar un poquito más, ¿no?, a qué están pensando, a cómo creen que funcionaría, que den cuenta de esa argumentación, de esas habilidades también desde esa descripción, y que nos va a permitir, bueno, acá ejemplo de esas interacciones de pronto que podríamos desarrollar, qué título tú le darías a esta foto, háblame o cuéntame de tu dibujo, porque también vemos, ¿cierto?, que a veces están pasando muchas cosas que los niños y las niñas quieren contar y que de pronto o no entendemos o que en el dibujo están plasmadas de manera diferente, ¿sí? Juego de formas, juego de colores, juego también desde esas exploraciones espontáneas, manchas y demás que nos van a requerir o indagar un poquito más por lo que está detrás. Entonces, ese espacio de cuéntame más, pues nos va a facilitar conocer qué es lo que ese niño o esa niña quiere plasmar y cómo de pronto, si no va a ser la versión final de nuestra obra, cómo podemos desde ahí llevarlo, motivarlo, guiarlo a esa puesta en escena más específica.
nuestras actividades también que generamos esa expectativa, ¿no? Desde esos finales abiertos, desde lo que está pasando en las imágenes, en las historias, la importancia de esa escucha activa, de eso que ellos están diciendo, de cómo lo retomamos para el desarrollo ya de esas apuestas pedagógicas, cómo facilitamos esos espacios de expresión de ideas, tanto con nosotros como docentes, como con esos pares, esos otros niños y niñas, y cómo desde esas prácticas que también son frecuentes en nuestras aulas, desde la lectura compartida en voz alta, pues vamos generando ese ejercicio desde la indagación, desde la narrativa de historias, que nos va a permitir ir aclarando, ¿no? Ir moviendo esos intereses, esos saberes que están ahí y cómo los vamos sacando un poco hacia la luz para llevarlo hacia la exploración artística y hacia esa puesta dentro de lo plástico y dentro de la ilustración de lo que ellos y ellas quieren mostrar. Compartirles también, entonces, cómo se empieza a ver esa relación de la experimentación y la resolución de problemas. Nosotros estamos en esas edades, ¿no?, de transición, de cómo arrancan nuestros niños más pequeñitos, con los cuales pues no vamos a estar en esta oportunidad del concurso, pero arrancan con esos garabateos, que al principio de pronto sin sentido, cómo ya se van transformando esos garabateos que tienen nombre, cómo ya nos empezamos a acercar hacia esas representaciones ya un poco más esquemáticas, ¿cierto? Que de pronto también al principio están en un poco de desorden, que no son claras, y cómo ya se va acercando a esa representación puntual de esas figuras, pero que todavía de pronto no conservan esa distribución en espacio, manejo de perspectivas y otros detalles que pues en ocasiones obviamos, pero que sí reconocemos que estamos ahí en esa etapa clave, ¿no?, de exploración y de desarrollo desde lo plástico, desde lo artístico, porque ellos están muy abiertos, ¿no?, a explorar, a compartir, y están odiando un poco, aunque a veces nos resulta ahí como desestabilizante, eso que debería ser, ¿no? Entonces esos cambios de color, esa mamá que es verde, ese cielo rojo, ¿sí?, que se permiten explorar y ser, pero que también va de ese paso de a lo que iba un poquito más de cómo arranca esa exploración desde lo táctil, desde esos materiales, un poco más desde el 3D, y cómo nos vamos acercando o llevando a esa producción un poco más plana, ¿no?, que ya nos llevaría hacia esas prácticas de dibujo, esas prácticas netas de ilustración, pero cómo nosotros en esa transición pues permitimos seguir explorando, seguir experimentando, y cómo pues les vamos dando esa oportunidad de llevar esas representaciones también hacia lo simbólico, ¿no? Entonces, desde ese eje de experimentación y resolución de problemas, pues va ligado hacia esa interacción que ya hablábamos con diferentes materiales, a la retoma de esas preguntas que de pronto ya hicimos en las indagaciones, pero cómo esas preguntas se vuelven el insumo para la generación constante de actividades, de conocimientos y de búsquedas, en este caso, pues planteándonos qué historias queremos contar, qué historias nos van a permitir salvar el planeta, qué historias le vamos a contar a esos niños que van a vivir en la Bogotá del 2021, pero como también desde lo que desarrollamos en aula, pues generamos actividades que estén generando un desafío, ¿no? Un desafío, pero que vaya de la mano esa resolución de problemas, no desafío pensándolo en competencias, sino a ir un poquito más allá, a presentar esos elementos, eso de lo que quieren dar cuenta, pero desde múltiples maneras, y cómo estamos incentivando lo que ya también hablamos un poco, esa importancia de intentarlo, pero de saber que si fallamos, pues va a estar bien, y que ya vamos a tener otra oportunidad para acertar o desarrollarlo de una mejor manera. Y acá un ejemplo de cómo podemos empezar a trabajar con esos ejercicios de expresión, por ejemplo, de emociones que van detrás de esas obras que tenemos en nuestra aula.
Karen, por aquí nos indican que no escuchan el video, que no están escuchando el audio. Vale, vale, lo voy a dejar así, digamos que hay más musiquita de fondo, pero la clave es ver la transformación de las formas, el uso de los colores, qué pasa con esos cambios de detalle, ¿no? Como, por ejemplo, con el cambio de la expresión o de la ubicación de la boca, pues ya nos va a dar cuenta de otra emoción que está detrás, cómo vamos construyendo esos personajes, porque también, digamos, para esta generación de historias, o esas ilustraciones, pues podemos plantearnos en una situación cotidiana, en un personaje cercano, familia, amigos, ellos mismos, pero de pronto también nos pensamos en la representación de algún personaje fantástico que esté narrando esas historias, ¿sí? Pero como desde esa manipulación un poco más concreta podemos ir propiciando, ¿no? Esa indagación, esa argumentación y que ellos vayan viendo ese manejo de espacio, de detalle para manejarlo según eso que ellos quieren transmitir. Era básicamente eso, la idea del video. Entonces nos vamos acá siguiendo con esa narrativa desde la experimentación y desde esa resolución de problemas y cómo pues tenemos esas múltiples posibilidades, cómo ustedes pues ya han venido reconociendo esos intereses, esas habilidades puntuales, esos materiales con los que los niños y las niñas con los que trabajan tienen más afinidad, esa forma de presentar o de acercarlos hacia esas problemáticas o a esa pregunta mejor orientadora que queremos resolver y cómo pues desde esa libertad, desde esa diversidad pues son bienvenidas esas muestras y cómo desde ese uso de materiales pues nosotros como acompañantes vamos a generar esas apuestas, ¿no? Esas apuestas que promuevan la interacción, que promuevan esa motivación, esos intereses y que den cuenta de esa experimentación para ya terminar o llegar a ese producto, final que queremos presentar. Entonces, manipulación de objetos cotidianos, qué pasa con la exploración desde la pintura, desde la ilustración, utilizando pues partes de nuestro cuerpo, son ejercicios de la corporalidad, qué pasa con esa exploración de materiales, desde las pinturas, desde elementos de la naturaleza, ¿sí? Y cómo empiezan a jugar y a ser parte de esa narrativa y de eso que ellos quieren dar, o de lo que quieren dar cuenta en productos, en esas creaciones artísticas. Lo que hablábamos de las diferentes técnicas, nos planteamos, o pues la invitación también es a generar desde esas apuestas macro, ¿no? Desde esas secuencias que ustedes tienen planteadas ya para estas semanas, porque vamos a tener inscripciones hasta el 19, que podamos ir involucrando esa temática, esas preguntas orientadoras, generar esas intervenciones o esas apuestas desde lo grupal, por ejemplo, desde esa exploración o desde la superposición de materiales y desde la experimentación ir llegando, ir también aliándonos o trabajando de la mano con familias, ¿no? Para ir llegando a esas apuestas finales y ya luego hacer esa selección. Recordar que cada institución educativa, sea pública o privada, pues puede presentar hasta 5 propuestas por categoría. Entonces, para que digamos podamos ir de la mano con este ejercicio de selección, digamos que en cuanto a materiales, pues viene a ser un poco libre, sin embargo, pues sí es importante que mantengamos esa presentación final, digamos desde la foto, desde la secuencia de imágenes en papel, pero que podamos tener esa exploración, ¿no? Desde esas formas o esos usos de los colores, qué pasa con los colores si queremos transmitir una emoción, qué pasa, por ejemplo, estamos pensando en algo futurista, emplear el papel aluminio, emplear elementos reciclables, ¿sí? O con la exploración un poco más, desde esa producción, desde lo motriz un poco más amplio, hay veces que pasa acá, si vemos nuestros niños y niñas que les cuesta todavía trabajo más puntual, más hacia el lápiz, digamos, de una manera más sostenida, usar
pegamento para generar esas formas y que se vaya complementando? ¿Qué pasa si usamos objetos cotidianos y desde ese objeto empezamos a construir ilustraciones? ¿Cómo vamos propiciando esas actividades en esos espacios pedagógicos que tenemos? De la mano, entonces, esa exploración y creatividad que va hacia lo macro y hacia lo que ustedes desarrollan día a día, y la importancia, entonces, de la generación de esos ambientes de aprendizaje que permitan pues, reconocer, ¿no?, esas diferentes formas de mirar, diferentes formas de leer. Vamos a ver que, pues, entre los gustos de ellos son muy variados, en la forma de trabajo. Van a haber grupos que sí, efectivamente, desde esas actividades grupales, pues pueden funcionar mejor. Niños que quisieran participar, pero que de pronto prefieren hacerlo en otro momento, en el desarrollo pronto de actividades en la casa, ¿sí? Pero cómo pues vamos respondiendo y vamos estando prestos a dar esa guía y ese acompañamiento, cómo pues generamos esas estrategias. Como les decía, ya desde esas lecturas que ustedes tienen de sus niños y sus niñas, desde esas vivencias, desde esos gustos, desde esos intereses y esas producciones que veíamos que van de la mano desde lo plástico, pero también desde lo científico, cómo permitimos esa exploración desde la vinculación de diferentes objetos, diferentes elementos y esa generación de contrastes que a ellos también les gusta mucho y que puede ser una apuesta interesante dentro de esa presentación plástica. Los espacios de participación, que podamos darle voz a todos y a todas, que podamos escucharlos, responder esas preguntas y llevar esa indagación, ¿no?, un poco más allá, para desde ahí pues tener o hilarlo con esas apuestas o eso que esperamos dentro del tema del concurso. Entonces, pues lo macro son esos ambientes de aprendizaje que ustedes vienen desarrollando, pero como pues se ve en marco de esa valoración de esas ideas, de esas capacidades y desde esas creaciones, que esté presente desde ese reconocimiento propio, y ya como lo hablábamos también, desde ese reconocimiento de lo que están haciendo sus pares, pero también de nosotros como docentes, cómo lo expresaríamos, qué pasa con esas indagaciones con familia, los papás que creen, cuáles son esas historias que son súper importantes y que debemos contar sí o sí para ese año 2021, esas actividades que ustedes desarrollan en la cotidianidad, qué pasa con el uso del Kamishibai, con esos talleres, esos rincones, qué pasa con el ejercicio de narración de historias y todas esas estrategias que están detrás para propiciar pues ese ejercicio propositivo argumentativo, los dados, las tarjetas, los cuentos circulares, el mismo Kamishibai, las sombras chinescas, qué pasa con el desarrollo de la exploración desde los laboratorios, ¿sí?, esas preguntas un poco más concretas, esa oportunidad de explorar desde lo científico, pero ligado con materiales y ligado con ese tema que queremos dar cuenta. ¿Qué pasa con esa articulación del trabajo por proyectos que de pronto desarrollamos? ¿Sí? Pensarnos cómo desde lo que tenemos planeado podemos articularlo con esos momentos puntuales o con esas actividades desde las cuales nuestros niños y niñas pues pueden ir pensando, ir desarrollando esas obras desde lo plástico. Entonces, recordando pues que nuestro rol dentro de ese proceso de creación nos invita a generar esos mismos espacios, ¿no?, de creación como parte activa de nuestras actividades en aula, de generar esas actividades provocadoras que se relacionen con el tema, pero que permitan la expresión desde los diferentes lenguajes expresivos, valga la redundancia, y que lleven a ese puerto de la obra plástica, permitir esa exploración, colores, materiales, indiscriminada, desde lo libre, pero también desde lo guiado, que vayamos ahí de la mano de esa generación de preguntas, de contextos indagadores, y que nuestras actividades pues vayan de la mano de ese ejercicio de observación, de examinación, que iría con el análisis y del disfrute. Más allá de pensarnos en el premio, por ejemplo, o en el ser ganadores, es en gozarnos el ejercicio de creación y disfrutar de esas obras que den la luz
y de esa expresión y ese interés que está detrás de nuestros niños y nuestras niñas, y de, por supuesto, esa comunicación y esa vinculación de la familia en el ejercicio, les decía, pues esos otros espacios de expresión, esas posibilidades que tenemos en casa, ¿sí? De esos otros materiales, de esas actividades, de salir y recorrer la ciudad, ya que podemos hacerlo después de este año de cuarentenas y demás, de explorar nuestro barrio, ¿sí? ¿Qué pasa con las basuras? Desde esa indagación y esa exploración también de esos lugares, cómo se van generando esas ideas, pero que todo vaya en marco de cómo leemos ese mundo y cómo lo relacionamos con esas historias que esperamos que lo salven, planteándolo en el 3021. Entonces, no sé si hasta acá de pronto tenemos inquietudes, comentarios. No, Karen, por el momento no, pero sí te han dejado comentarios de pues que el taller es muy interesante, te agradecen por el espacio y ya, ahí vamos. Perfecto, profe. Muchas gracias a ustedes por conectarse y por estar pendientes de estos espacios de creación y de exploración de nuestros niños y niñas a lo largo de esos ciclos escolares. Entonces, empezar a verlo desde esas producciones que hemos tenido, desde esas representaciones que han hecho los niños y niñas en versiones anteriores. Esta, por ejemplo, es una obra ganadora del segundo puesto el año pasado, una chiquita de transición de Camila, y de cómo ella pues nos iba narrando esa historia, ¿no? Del virus que llegó y de cómo nos fue transformando. Pero además aparecen acá el uso de materiales, esa exploración, esa superposición. Ella lo estuvo realizando sobre lo que sería como un acetato. Les voy a compartir acá el video. Y de cómo esa historia, esa narrativa o esos ejercicios previos que le permitieron llegar allá, pues también cobran importancia. Permítanme. Mientras pongo el video. ¿Aquí está viendo mi pantalla? Sí. No, Karen, aún no. ¿No? Uno. Esperen, vamos con el video. Ya seguimos hablando de eso que se empieza a ver en esas obras, pero además de lo que pues esperaríamos encontrar. ¿Me confirman si se escucha? Apenas cargue. Hola, yo soy Camila Zamudio. Hoy Sí. les vamos a presentar mi obra de arte. Oh, muchísimas gracias, claro que sí. Cuéntanos, ¿cómo se llama tu obra? Mi obra de arte se llama La pandemia cambió al mundo. Y cuéntanos, ¿qué es eso de la pandemia? ¿Qué es? La pandemia es un virus, Uy, horrible ese virus. ¿Y cómo se llamaba este virus? coronavirus, Coronavirus. ¿Y llegó qué? ¿Harto, poquito? mucho y se fue en todos los países. ¿Se expandió por todos los países del mundo? Sí, Oye, Tenaz, me encanta tu linterna, se ve genial. Bueno, y cuéntanos, ¿qué pasó con este virus? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? cerraron las escuelas, Sí, Tenaz, ¿y aquí qué no sucedió? podían salir con sus hijos, ni con sus esposos, ni con sus perritos. O sea, la gente ya no puede salir a las calles, ¿no? ¿Y qué sucedió en los parques? Lo cerraron para no contagiarse del virus. No, ok, la gente no puede ingresar a los parques. ¿Y entonces la gente qué tuvo que hacer? Se inventaron. ¿La gente se reinventó? Sí, y mis papás se inventaron pues para que mi hermana y yo podamos comer, podamos comprar mercado ¿Y qué hicieron tus papás? y pues no tuvieron que ir al trabajo, ¿Y esto qué es? tuvieron que hacer postres.
Postres, uy, qué Podíamos delicia. jugar dominó, cualquier cosa. Ah, ya tenías más tiempo para compartir con tu familia. Podíamos jugar con mis juguetes. Ah, o sea, eso fue algo bueno. El COVID tuvo sus cosas buenas, ¿sí? Sí. ¿Esto quieres decir? A ver, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Alumbra con tu super linterna. Mágica de internet. Bueno, acá pasó lo que pasó porque todos los animalitos podían ser libres. Las aves ya podían volar tranquilas sin tener miedo de que las cazaran. Muy bien, ¿y en el mar qué sucedió? En el mar ya todos los animales salieron y había menos contaminación en el mar. Ay, qué chévere que hubiera menos contaminación. ¿Y aquí qué pasó? ¿En la playa también pudieron salir los animales? Sí, las tortugas ya se podían estar tranquilas en el mar y en la arena. Y los cangrejos también estaban felices. O sea que esta pandemia cambió al mundo de una mala manera y de una buena manera también. Sí, Señorita Camila, y cuéntanos por favor, ¿qué te motivó a hacer esta obra tan linda? proteger a la naturaleza porque contaminan los ríos y el mar. Y debemos proteger a la naturaleza de que las casen y de que les echen, de que les hagan y de que les echen basura. Ah, listo, perfecto. ¿Y por qué elegiste hacer esta ilustración así con esa linterna tan linda? ¿Por qué hiciste todo eso? Porque mi hermana y yo somos artistas. Ah, él les gusta hacer muchas cosas y obras ¿Y de por qué arte. son artistas? Porque siempre pintamos muy lindo y coloreamos re lindo. Ok. ¿Y qué te Mm. Entonces desde ahí ver cómo desde esos ejercicios de indagación, de puesta en escena con la exploración de materiales y desde ese acompañamiento con familias, ¿no? Que es tan importante también, nos va a permitir llegar a esa obra. Va a cambiar acá de presentación, desde donde pues se aborda esa temática del concurso, pero también se da cuenta desde esa cotidianidad, desde esa historia propia que ha vivido la familia de Camila y de cómo se da esa exploración desde los materiales, ¿no? Decíamos, pues, si bien pensamos en la ilustración desde la puesta en papel, uso de colores, marcadores, algo más de una manera plana, pues está abierto a esa exploración que ustedes desarrollen en el aula, ese uso, por ejemplo, de objetos cotidianos, desde el uso del collage, de esa superposición de materiales, para poder representar ese personaje, esa historia, esa intención, ¿sí? Esa propuesta de pronto también, desde el que deberíamos hacer, ¿sí? Que quede plasmado. Ver entonces esa relación puntual con la temática del concurso. Karen, por aquí Como, nos hacen una preguntita, qué pena te interrumpo. dale. Nos pregunta la profe Dilia Campo que si los estudiantes deben enviar la ilustración y una breve explicación de la misma, estableciendo qué significa y qué los motivó. Pregunta. Digamos que para la inscripción como tal únicamente se pide la obra y un encabezado que ya les voy a mostrar. La explicación, digamos, va dentro del ejercicio previo para dar cuenta efectivamente de eso que vamos narrando un poco desde el oral, de eso que ya plasmamos desde el dibujo, desde los lenguajes un poco más plásticos, ¿sí? De pronto, o lo que pasó el año pasado, es que ese video que ustedes observaron y esa explicación que va más detrás, fue esa invitación para ya el ejercicio de la ceremonia de premiación, ¿sí? Ya para tener unos insumos puntuales de quienes fueron los finalistas y en el caso de Camila ganadores para esa presentación ya, digamos, de las obras. Pero en este momento, en esta fase que sería esa inscripción, no sería necesario el escrito, únicamente ya el encabezado que vamos a ver, pero sí que esa coherencia o ese desarrollo, desde eso que querían mostrar y eso que proyectamos,
pues que se pueda observar. ¿Listo? Entonces, volviendo ya a eso que esperaríamos o lo que debemos tener en cuenta ya en esa revisión de esas creaciones artísticas, importante el título, que guarde esa coherencia, ¿no?, de ese tema, pero también de lo que hablábamos desde esa intencionalidad comunicativa, que es el que nos va a dar ese referente o ese puente, ¿no?, de encuentro entre los dos y frente a eso que queremos mostrar en nuestro dibujo. ¿Qué pasa con esto? También en el taller de estudiantes les hablábamos o hacíamos un énfasis en ese marco, en ese ejercicio también de enmarcar nuestra obra y de cómo queremos presentarla a los demás, ¿sí?, como dando también pues esa proyección de esa obra terminada, ¿no?, de cómo hacemos parte de un proceso desde esa creación, desde esa indagación, desde esa exploración, y ya lo que nosotros vamos a compartir pues va a ser esa obra artística final, pero como también pues damos cuenta de cómo se expresa esa originalidad. Entonces, cómo se empieza a dar esa composición entre esas figuras, esos colores, esa distribución en el espacio y ese concepto que sería el macro de lo que nuestros niños y niñas quieren mostrar, ¿sí? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, esa narrativa de historias que tuvo Camila, 3 imágenes, secuencialidad. Aquí vemos la que hizo María Fernanda, no recuerdo el año de este concurso, pero entonces como desde esa misma ilustración, pues ya es un caso de una niña, una obra de segundo, pues que claramente tiene otras diferenciaciones, pero como desde ese único recuadro o marco de la obra, pues narra diferentes momentos de esa historia, diferentes ambientes, pero como también tenemos a Sara, que desde lo que ella quería narrar, pues vemos más una disposición tipo cómic, ¿no?, donde aquí clave, y es que aparecen nuestras grafías, ¿no?, de esas palabras, esas pequeñas frases que nuestros niños y niñas quieren contar. Para el caso de primero y segundo, es importante que desde esa indagación y desde esa puesta, digamos, de esas ideas de lo que ellos quieren narrar o mostrar, pues podamos diferenciar si efectivamente ese niño o esa niña va encaminado a esta categoría de ilustración y sí que aparezcan algunos detalles desde lo más escritural, o si por el contrario, nuestro niño o nuestra niña puede estar más hacia el desarrollo de la tipología de cuento, que el cuento también, al ser escrito corto, o el cuento que deseen desarrollar, también tiene unas extensiones, pero en este momento no lo recuerdo, puede estar acompañado sí de una imagen, pero pues el componente gráfico va a ser mucho menor, cosa contraria que aparece acá en ilustración. Entonces también para tenerlo ahí presente, vuelve a aparecer qué es lo que se quiere decir, qué queremos apuntarle con esa imagen, ¿sí? Si queremos ver esa representación de cómo es ese viaje por Bogotá, viaje desde lo aéreo, viaje desde lo terrestre, un poco marino, como lo planteamos acá, queremos narrar una historia de la familia, de los diferentes momentos que vive nuestra familia frente al COVID, este también es del año pasado, ¿sí? ¿Qué está detrás y cómo va a ser esa disposición al narrarlo? ¿Cómo se empiezan a ver esos elementos? Por ejemplo, en el caso de Natalia, tenemos diferentes materiales, tenemos una especie más hacia esos mosaicos, manejo de papel, en recortes, manejo de textura, que ustedes ven en la parte superior, sobresale un poco más el material, pero importante ver entonces sobre ese marco, sobre esa secuencia de imágenes, cómo se empieza a ver esa disposición, el poner esos elementos y cómo tiene esa relación de armonía, de expresión con esos otros o con lo que está detrás desde el concepto y con esa relación de colores, y empezamos a ver también, ¿por qué no?, desde esa perspectiva, ¿sí?, desde esos usos ya, desde lo más plástico, de los colores, perspectiva, distribución y demás, y de cómo, por ejemplo, acá en el caso de, se me fue el nombre, de nuestro chico del Colegio 21 Ángeles, que plasmó la Bogotá desde esa metafórica, ¿no?, desde esa representación como la nevera, y cómo se empiezan a ver pues ya unos esquemas poco más
desarrollados, ese manejo de proporciones frente al uso de la imagen, ¿sí? Pero que como sabemos y como reconocemos, pues en el desarrollo va a cambiar, pero sí es clave que lo tengamos presente ya a la hora de hacer el acompañamiento, lo que hablábamos un poco de ese uso de color, y clave la experimentación, que podamos ver pues efectivamente ese trasfondo y cómo se dio ese momento de experimentación, de por qué, por ejemplo, Natalia utilizó este papel rasgado únicamente en unos espacios, porque o esa espiral que empezó a transformar allí, ¿sí? De qué da cuenta, ¿sí? Cómo pues se ve ese trasfondo de ese ejercicio de creación que desarrollamos en el aula. Y ya hablando de algunas recomendaciones, entonces como les decía, podemos tener esas actividades previas que nos van a llevar a ese desarrollo de propuestas creativas, pero que ya a la hora de enviar la propuesta como tal, que va a estar abierta entre el 1 y el 19 de noviembre, es muy importante que podamos compilarla a través de esas fotos. Aquí importante que sea foto y no escáner de la imagen, porque al escanearla a veces nos pierde la resolución y tiende a pixelarse. Entonces mejor tomarle foto y desde ese formato digital ubicarlos en el PDF. Se puede tomar tamaño carta u oficio, lo que les mencionaba que sean 3 páginas. Importante que podamos tener un fondo blanco para permitir la legibilidad, la diferenciación de ese, por ejemplo, el apartado encabezado, con donde ya va a aparecer esos momentos de nuestra obra, que el encabezado vaya en letra Arial 12, así más o menos se podría ver la disposición. Arriba por los datos de inscripción que ya vamos a ver y la hora de nuestro niño, nuestra niña. Si tenemos varios momentos, y estos serían los datos de contacto. Importante que puedan enviarlos completos para ya hacer el ejercicio de revisión y de contacto pues en las otras fases que tiene el concurso. Entonces, importante que se incluya el nombre completo de nuestro estudiante, el documento de identidad, la localidad y la institución educativa, los datos de contacto de él o en este caso de sus papás, correo electrónico, número telefónico y el grado en el que se encuentra en este momento, así como los datos de ustedes como docentes acompañantes. Recuerden también que hay una serie de estímulos para este ejercicio de acompañamiento. Entonces, su nombre, el correo electrónico y el número telefónico para que podamos tener esos datos muy claros. Recordar, bueno, que para el ejercicio de inscripción vamos a tener un formulario. Tan pronto esté y tan pronto se activen, digamos, estas fechas, ustedes lo van a encontrar en las diferentes redes de la Secretaría de Educación, red académica, y también lo que les mencionaba de tener en cuenta estas 2 tipologías. Para el caso de transición, de jardín y transición, pues únicamente sí está ilustración y primeras grafías, pero para primero y segundo puede estar en cuento. Y profe Marta, me corriges también esta poesía a la cual se pueden ellos presentar. Este concurso está abierto a instituciones educativas públicas y privadas de toda Bogotá, y lo que les mencionaba, sin embargo, cada institución puede participar únicamente con 5 obras por categoría. No sé hasta acá si de pronto tenemos otra inquietud antes de seguir con otro Sí, Karen, ejercicio. aquí la profe Dilia nos vuelve a preguntar que si es posible que se les pueda hacer llegar este documento para diligenciarlo y enviarlo con las obras. Supongo que se refiere al encabezado Link o al enlace. al encabezado. Listo, Sí. profe. Si quieres, Sí. si ya diligenciaron el formatico de asistencia, ahí se pide el correo, podríamos enviarlo. Si no, profe, si quieres, me devuelvo y le podemos tomar pantallazo mientras tanto. Karen, bueno, ya se envió un primer oficio a las DILES y a las instituciones educativas, dando como los lineamientos para el concurso, para la participación en el concurso. Sé que eso se va a estar publicando también en red académica.
para que ustedes puedan acceder a la información más precisa y de la misma manera puedan acceder al camino a través del cual, perdón, pueden enviar los textos y las ilustraciones, en este caso de los niños. Les queremos recordar, tal como lo mencionó Karen, pues que independientemente de si se hace una obra, se hace un dibujo y demás, y se toma la foto, en fin, debe ajustarse a un formato Word y ponerlo en PDF y enviarlo en PDF. Eso para nosotros es indispensable porque pues definitivamente ustedes saben que la configuración a veces genera malas pasadas. Entonces le damos la seguridad al enviarlo en PDF. Pensando sobre todo en el ejercicio de valoración y retroalimentación por parte de nuestro jurado. De acuerdo. Ya dependiendo de las siguientes fases, pues es probable que contactemos si es necesario para hacer otro uso, otra presentación ya puntual de esas obras que resulten ganadoras. De acuerdo. Por favor, ¿vas a la anterior? Sí. Es importante que en el encabezado, tal como dice literalmente, esté esta información. Perdón. Si no hacen el recuadrito, no importa, pero sí estén los datos, es decir, el nombre completo, el documento de identidad del niño, la localidad, la institución educativa a la que pertenece, el correo electrónico del acudiente, el número telefónico del acudiente, el grado escolar, el nombre del docente acompañante, el correo electrónico del acompañante y el número telefónico. Ustedes dirán que ¿por qué tanto dato personal? Y bueno, seguramente pueden estar candidatizados para el premio y debemos ubicarlos para efectos precisamente de la galería que estamos haciendo, para efectos de entregarles el reconocimiento. Entonces, por todas esas razones, para la ceremonia de premiación, etcétera. Entonces, por todo eso, nos urge tener estos datos. No olvidar también que el archivo del documento debe estar nombrado con el número de identificación del estudiante. Es decir, le pueden colocar ahí el título en el documento, al título de la ilustración y demás, pero cuando van a guardar el archivo, deben enviarlo con el número de identificación del estudiante. Porque pues esa es una información definitivamente grande, y para poder hacer la identificación respectiva y no tener ningún tipo de equivocación, la única forma de diferenciar un documento de otro es el número de identificación. No puede ser el nombre, porque pues ustedes pensarán que no debe haber tanta casualidad, y resulta que sí, hay casualidades, y a veces existen 2, 3 o más propuestas con el mismo nombre. Entonces, lo único que lo diferencia es la forma como está rotulado el archivo, y es el número de identificación. La profesora, mira, nos dicen, Karen, que tú explicabas que solo 5 categorías por colegio. Sin embargo, ¿cuántos trabajos se pueden hacer llegar? Sí, es decir, 5, nos referimos a que por tipología y por categoría, por colegio en general solo deben haber 5. Entonces, eso significa que tal vez, profe, si de pronto tú vas a enviar un trabajo de ilustración y resulta que la profesora de lengua decide enviar otro por poesía, y la profesora de 11 decide enviar otro por ensayo, ahí ya van 3.
Entonces, pues la idea es que todos se coordinen para que solo existan 5 Por por tipología, institución. pero por tipología, profe. Sí, por institución. Entonces, en este caso, como les decíamos, tenemos 2 categorías en ilustración y primeras grafías. La categoría 1 es donde entrarían estas obras de nuestros niños y niñas de jardín y transición, y la categoría 2 de primero y segundo. Entonces, como mencionaba Marta, para ir coordinar, tenemos varios cursos en nuestras instituciones para que pues podamos tener esas obras a participar y que no podamos o que no seamos mejor descalificados. Listo, por superar ese número permitido por institución educativa. Vamos a ir cerrando entonces, mis profes. No nos da para hacer un ejercicio de creación que quería desarrollar con ustedes, pero cerramos entonces haciendo un ejercicio de lectura. De todas formas, profe Dilia, en el formulario y como en el oficio que les acabé de mencionar, van a estar esas precisiones, profe, para que tú tengas toda la tranquilidad de saber que el trabajo que estás haciendo con tus estudiantes puede entrar a participar. Entonces ahí tú las ves detenidamente explicadas. Así es. Por lo pronto es irnos proyectando qué actividades desde la exploración, desde la motivación, desde esa indagación podemos desarrollar en estas semanitas, ir viendo también esos intereses de nuestros niños y niñas para que podamos ir desarrollándolas y que ya estos elementos un poco más formales de la inscripción pues vayan quedando publicados, y ahí sí, teniendo listas nuestras obras, procedamos ya a hacer la inscripción particular de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, mientras van llegando de pronto más preguntas, inquietudes, nos vamos a ir a compartir el texto de Peter Reynolds que se llama Casi. Este fue escrito y fue ilustrado por Peter Reynolds. A Ramón le encantaba dibujar. A cualquier hora, cualquier cosa, en cualquier sitio. Un día, Ramón estaba dibujando un jarrón con flor. Su hermano León se asomó por detrás para ver lo que hacía. León soltó una gran carcajada. ¿Qué es eso?, dijo. Ramón ni siquiera respondió. Solo arrugó el dibujo y lo tiró al otro lado de la habitación. La burla de León hizo que Ramón se obsesionara con tratar de dibujar lo más exacto posible al modelo, pero nunca lo conseguía. Después de muchos meses y de muchas bolas de papel arrugado, Ramón dejó el lápiz sobre la mesa y dijo: me rindo. Marisol, su hermana, le miraba. ¿Y tú qué quieres?, le dijo bruscamente. Solo quería ver cómo dibujas, dijo ella. Ya no dibujo, lárgate, le contestó Ramón enfadado. Marisol salió corriendo, pero con una bola de papel arrugado en la mano. ¡Hey! ¡Vuelve aquí con eso!, le dijo Ramón persiguiéndola por el pasillo hasta que llegó a la habitación de Marisol. Estaba a punto de gritarle, pero enmudeció cuando vio la habitación de Marisol. Se quedó atónito mirando aquella exposición.
Este es uno de mis favoritos, señaló Marisol. Pretendía ser un jarrón con flores, dijo Ramón, aunque no lo parezca. Bueno, parece un casi jarrón, exclamó ella. ¿Un casi jarrón? Ramón se acercó aún más, miró con atención todos los dibujos que había en la pared y comenzó a verlos de una manera completamente nueva. Casi son, dijo. Ramón se sintió inspirado y con fuerza al permitirse el casi. Las ideas fluían libremente. Comenzó a dibujar lo que sentía sin pensar, con trazo seguro y sin preocuparse. Ramón comenzó de nuevo a dibujar todo lo que veía a su alrededor. Haciendo casi dibujos se sentía maravillosamente bien. Dibujó cuadernos enteros. Un casi árbol, una casi casa, un casi barco, un casi atardecer, un casi pez, un casi sol. Ramón se dio cuenta de que también podía dibujar casi sentimientos, casi paz, casi tontería, casi alegría. Su casi arte inspiró su casi poesía. No estaba seguro de que aquello fueran poemas, pero sabía que eran casi poemas. Pozo, pozo profundo, sueño lejano. Pozo, pozo, lejano, lejano, destello brillante. Ramón. Una mañana de primavera, Ramón tuvo una sensación maravillosa. Se dio cuenta de que hay cosas que sus casi dibujos y sus casi poemas no podían captar, y decidió no captarlas, simplemente disfrutarlas. Y Ramón fue casi feliz desde entonces. Casi sí. Así rosado, este cuento se ha acabado. Desde aquí mis profes, irles agradeciendo por estar presentes, por querer acompañar en este desarrollo creativo a nuestros niños y nuestras niñas y por apostarle a esos ejercicios de exploración, de experimentación y de expresión en sí mismos, desde lo comunicativo, desde lo artístico, pero también en ese ejercicio de transición de grafías, de escritura y de promoción de esos intereses de nuestros niños y niñas, de recordar ese casi, ¿no? El casi que nos hace un poco más felices, desde permitirnos ser y expresar más allá de esa perfección o de lo que debería ser, y que a veces nos nubla un poquito y no nos permite equivocarnos y seguir en ese ejercicio de fluidez. Entonces, para que podamos darle rienda suelta a ese ejercicio de creación con nuestros niños y niñas, pero también desde nosotros mismos, darnos esa posibilidad de expresar, de seguir explorando con materiales, con formas, con colores, y de no perder ese ejercicio de expresión. Y cerrar también con una de esas apreciaciones de Lowenfeld y Lambert, desde las artes plásticas y el dibujo, y cómo pues son una actividad dinámica y unificadora con un rol potencialmente vital en la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia para formar un todo con significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura. Nos proporciona una parte de sí mismo, cómo piensa, cómo siente, cómo ve. Y eso es lo que seguramente mis profes pues vamos a encontrar en esas obras de creación y por supuesto en este ejercicio de acompañamiento que ustedes van a desarrollar para permitirnos ver cómo ellos y ellas piensan, sienten y ven esas historias que nos van a permitir salvar nuestra ciudad, nuestro país y nuestro mundo y pues proyectar lo que sería, ¿no? Esa visión del 3021.
Gracias por acompañarnos. No sé si de pronto tenemos participaciones, inquietudes por chat. No hay más Sí, Marta, comentarios, quisiera. pero quisiera aprovechar para hacer la invitación a todas las maestras asistentes para que nos ayuden a divulgar estos talleres con el resto de sus colegas. De igual manera, pues invitarlos a participar en las inscripciones de los talleres. Pues cada vez tenemos mayor audiencia, más participantes, más niños y niñas y jóvenes disfrutando. Entonces, para que nos ayuden a que los niños sientan ese llamado y se sientan atraídos. Sabemos que ustedes están haciendo un trabajo absolutamente estupendo desde allí y nosotros tan solo desde este lado queremos sencillamente visibilizar todo ese acompañamiento y esa gran riqueza que ustedes han sembrado en ellos y en ellas. Entonces, aquí están muy bienvenidos. Así es, bienvenidos todos estos apuestos. La profe Dilia nos decía que si no pueden enviar 2 dibujos o 2 poesías. ¿Es No, posible, profe? No, sí, es confirmado que son 5 máximo por cada perdón, se me lengua la traba. 5 máximo por cada tipología y categoría por institución. Exacto. Entonces pueden enviar 5 ilustraciones, 5 poesías por institución. O sea, 5 máximo por cada tipología y categoría por institución. Entonces colocamos allí en el chat esa referencia para ver si ustedes también pueden cortar y pegar y enviársela a sus compañeros, sería perfecto. Eso es, profe. Agradecerles de nuevo, decirles que en las horas de la tarde tenemos este taller para los profes que de pronto están trabajando ahorita en horas de la mañana, que se quieran conectar, va a ser a las 4. Y pues estos próximos días tendremos también talleres de las otras tipologías textuales, recordando que es un concurso que está abierto a todos los ciclos, pero que pues se manejan categorías o tipologías diferentes. Que tengan un resto de día maravilloso. Gracias por acompañarnos el día de hoy y estaremos muy atentos de ver esas apuestas desde la ilustración y esas primeras grafías de los niños y niñas de nuestra ciudad. Muchas gracias.